escuchan, por favor? ¿Me confirman? Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Libre, ¿cómo estás? Alejandro. Buenas noches. Me programaron mi clase. Ah, excelente. ¿Nos vas a acompañar entonces? Por eso estoy acá. Sí, sí. Ah, perfecto, perfecto, excelente. Entonces, de antemano, estimados colegas, agradecerles nuevamente Buenas por su gran compromiso, ¿bien? Buenas noches, Martín. Buenas noches por su gran compromiso y por dedicarse tiempo a poder conectarse en esta presente recuperación de clase. Bien, como yo les manifesté, los demás colegas que no pueden unirse van a tener de todas maneras su asistencia. Si por A o B hubiese alguna duda o pregunta, lo vamos a estar resolviendo el día miércoles en horario regular. Bien, entonces, ¿cuál va a ser la recuperación de clase? Viene a ser el tema de la continuidad de los modelos de investigación en terapia familiar y de pareja. Voy a compartir el tema del material y posteriormente vamos a estar haciendo un trabajo práctico, ¿bien? Para poder fortalecer esta primera sesión del módulo número 7. A ver. Bien, colegas. A ver, nosotros habíamos hablado acerca de esta investigación que este autor Gottman había llevado a la práctica, ¿no? Donde básicamente en la Universidad de Washington este autor decidió de pronto analizar cómo se relacionan justamente a nivel de lazos emocionales las parejas. Y él había decidido de que justamente para que de pronto estas parejas puedan inclinarse al divorcio, tienen que presentarse estas 4 jinetes, que él lo llamó 4 jinetes del apocalipsis. Bien, esto nosotros lo habíamos estudiado en la clase pasada. Sin embargo, ahora nosotros tenemos los predictores de la estabilidad relacional. Si bien es cierto, estimados colegas, Gottman no solamente descubrió estos 4 jinetes del apocalipsis, sino también fortaleció el acompañamiento psicológico. Cuando nosotros hablamos de acompañamiento psicológico, quiere decir qué actividades o tareas podemos trabajar en sesión antes del tratamiento, ¿correcto? Y qué actividades y tareas nosotros podemos trabajar también durante el tratamiento. ¿Por qué? Hay que tener en cuenta de que no solamente nosotros nos vamos a basar en poder aplicar psicoeducación, sino también cuando ya prácticamente falta unos 10 minutos para poder completar los 50 minutos, debemos dejar una tarea práctica, sobre todo una tarea para casa. Y nosotros lo vamos a medir y lo vamos a complementar con un registro conductual. Eso es lo que nos da el famoso Gottman. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es poder lograr la estabilidad relacional. Bien, el primer predictor para poder lograr dicha estabilidad es la capacidad de reparar. ¿Qué es la capacidad de reparar? La capacidad de reparar es poder ser conscientes, correcto, de los propios actos de ambos cónyuges. Bien, entonces cuando justamente se trabaja acá el hecho de ser conscientes entre ambas dificultades, correcto, él o ella tiende a pedir disculpas. Hay algunos usuarios de pronto que cuando ya se trabajó el hecho de poder romper este ciclo coercitivo o la acomodación familiar, tienden de pronto a trabajar acá mediante un abrazo. Pero ¿qué pasaría si de repente la cónyuge no permite el abrazo? ¿Cómo nosotros podemos trabajar allí? Lo que se puede trabajar allí es que si bien es cierto en una primera instancia la cónyuge rechazó el abrazo. Y cuando ella rechaza el abrazo, ¿qué tipo de jinete de apocalipsis estamos observando allí? ¿Qué tipo de jinete? ¿Alguien que me diga? ¿Cuál era el jinete de apocalipsis? ¿Martín? ¿Está apagado tu audio? Desprecio. El desprecio, correcto, el desprecio. ¿Por qué motivo? Porque hay que tener en cuenta que en el desprecio no solamente es el lenguaje verbal, sino también a través del lenguaje no verbal. Y cuando nuevamente se comienza a nutrir el hecho de poder complementar ese jinete del apocalipsis, entonces la idea es poder respetar los tiempos establecidos. Y esos tiempos establecidos para poder lograr esa estabilidad relacional se va a quedar en un registro conductual. En ese registro conductual vamos a suponer que durante estos 15 días las personas no se van a dar abrazos. Bien, pero para poder concluir con ese registro conductual se le hace saber a la pareja. ¿Y qué se le hace saber a la pareja? Que el hecho de no recibir los abrazos se va a ir fortaleciendo el tema del desprecio. Porque hay que tener en cuenta que el hecho de poder eliminar los abrazos se va a fortalecer a través del reforzador negativo, ¿correcto? Porque en ese momento la cónyuge alzó la parte de la irritabilidad. Y cuando ella no quiere los abrazos, la irritabilidad se va, ¿correcto? Pero la idea es que la irritabilidad no se vaya, sino que la irritabilidad se pueda afrontar. Bien, por ende es que acá nosotros podemos hacer la excepción al momento de poder trabajar la capacidad de reparar. Hay otros usuarios que dentro de la capacidad de reparar es a nivel verbal y piden disculpas. Acá tenemos un ejemplo. Lo siento, me pasé. Volvemos a intentarlo. Bien, capacidad de reparar. Por otro lado, tenemos las ofertas de acercamiento. ¿Qué son las ofertas de acercamiento? Son pequeños gestos para que justamente puedan conectar emocionalmente. Mayormente acá en las ofertas de acercamiento, estimados colegas, se trabaja de pronto el hecho de poder expresar cualidades y potencialidades que justamente se caracteriza para cualquiera de los cónyuges. Vamos a suponer de repente que tú como psicoterapeuta dejas en ese momento una tarea de roleplay. Vamos a hacer un roleplay que consiste en poder colocarse frente a frente entre ambos cónyuges. Y cada uno de los cónyuges va a tener 3 minutos para poder de pronto describir cuáles son esas características positivas que verdaderamente te enamoraron cuando ustedes se conocieron. Mayormente en las ofertas de acercamiento, estimados colegas, nosotros vamos a irnos al mundo del pasado, cuando ellos eran enamorados. Vamos a suponer de que él en ese momento comienza a contar su historia, ¿no? De que de repente fue una chica que verdaderamente lo cautivó, cuando estuvieron en educación secundaria, que él de repente le enviaba cartitas porque era una de las chicas que le interesaba, permitido. Ofertas de acercamiento. Bien. ¿Qué más? En oferta de acercamiento, de repente vamos a suponer que es una pareja, correcto, que ya tiene 15 años de matrimonios. Y la dificultad que justamente se inclinan al desprecio es porque el cónyuge, correcto, llega demasiado tarde después de trabajo. Llega a las 9 de la noche. Y ella de pronto en algunas veces como que ha atendido de una manera romántica, qué sé yo, alistar la mesa, colocarle la cena a su esposo, sin embargo siempre se ha quedado varada, porque justamente el esposo llega tarde. ¿Cómo podemos trabajar acá las ofertas de acercamiento? A través de compromisos, ¿bien? A través de esos compromisos que justamente se va a redactar en cuanto al tema de registros conductuales, ambos se van a comprometer, pero para que se puedan comprometer, ellos se van a mirar frente a frente, ¿correcto? Por otro lado, tenemos el predictor de la amistad.
de la amistad, mayormente se va a trabajar con la activación conductual, estimados colegas. Bien, como por ejemplo, vamos a suponer que acá están trabajando el hecho de poder elaborar ofertas de acercamiento. Y en la amistad, ellos recuerdan que todos los domingos se iban a la playa. Bien, ¿por qué no volver a retomar el hecho de poder fortalecer la amistad? Y de paso, seguimos fortaleciendo el conocimiento, voy disfrutando de tu compañía, te voy dando afecto y tengo admiración mutua. ¿Por qué? Porque están volviendo a retomar. Es por ello que justamente para poder lograr estos predictores de la estabilidad es poder gozar también de todas las técnicas que pertenecen a la de tercera generación, que son las técnicas a nivel de activación conductual. Bien. Y finalmente, para poder complementar la estabilidad relacional según Gottman, también nosotros trabajamos en la pareja la influencia mutua. ¿Qué es la influencia mutua? Acá justamente se va a trabajar la reciprocidad. Bien. En cuanto al tema de la reciprocidad, es justamente qué valor, bien, qué valor te caracteriza a ti para poder de repente complementar y salvar la relación de pareja. Vamos a suponer que el valor acá sea el valor de la toma de decisión. Y el valor de la toma de decisión es que él, por salir tarde del trabajo, tiende a hablar con el jefe para poder trabajar hasta las 5 de la tarde. Hacen una negociación. Y esa negociación él da a conocer a través de influencia mutua a la esposa. Ahora sí, desde la parte de la cónyuge, ¿a qué se compromete? Vamos a suponer que ella se compromete, qué sé yo, de repente, como el esposo llega a las 7 de la noche, ella ya está lista, ¿correcto? Ya está cambiada, ya está arreglada para que salgan a cenar durante los 3 primeros meses, que justamente es como mínimo la terapia de pareja. Bien, ¿qué está pasando acá? Ambos miembros valoran la opinión del otro y toman decisiones. ¿Sí? Esto es justamente lo relacionado, estimados colegas, a poder lograr la estabilidad relacional según Gottman. ¿Quedó claro hasta aquí? ¿Alguna idea? Muy bien, perfecto. Continuamos. Y luego nos vamos a estos ejercicios, ¿bien? Acá tenemos otro enfoque, estimados colegas, que tiene que también ver con el tema de la evidencia. Son enfoques que justamente van a fusionar el psicoanálisis con el tema de las terapias de tercera generación. Y les explico por qué. Acá tenemos el primer enfoque llamado la terapia conductual de pareja, hay una palabra clave, integrativa. Bien, ¿qué quiere decir integrativa? Que va a integrar el cambio conductual o la activación conductual más la aceptación emocional. En este enfoque primero se da la aceptación emocional y luego viene el cambio conductual. Bien. Mayormente, correcto, mayormente para poder aplicar este enfoque de terapia conductual de pareja es cuando de pronto siempre por ahí sale una palabrita de que dos polos opuestos se atraen. Pero yo pienso que no es así, que dos polos opuestos no se atraen, sino al contrario. Hay que tener en cuenta que esos dos polos opuestos están catalogados para poder asumir esta terapia conductual de pareja. ¿Por qué motivo? Vamos a suponer que él, sí, que él es amante de la limpieza y del perfeccionismo, ¿correcto? Y ella de pronto es un poco más perfil bajo, claro está, le gusta limpiar, pero limpia los fines de semana. Pero él de repente limpia todos los días, mañana, tarde y noche, y eso a ella le incomoda. ¿Y por qué le incomoda? Porque ella sufre de asma. Bien, entonces, porque ella tiene su crisis de asma, él cada vez que hace limpieza, ella comienza con sus ahogos, con sus reacciones fisiológicas. Tiene que de pronto acudir al inhalador, a poder tomar sus pastillas, etc. A raíz de ello hay un problema. Bien, y el problema es grave, porque justamente se están inclinando a poder realizar los trámites del divorcio. Entonces, imagínense ustedes que ya trabajaron análisis funcional de conducta, se están dando cuenta que justamente está el jinete del apocalipsis del desprecio, está la crítica, etcétera. Entonces, ya para poder de repente trabajar la prevención de recaídas, porque ya esto es la parte final, aplicamos terapia conductual de pareja integrativa. Primero, aceptación emocional. De repente acá, una terapia de manera individualizada. Y tú trabajas de repente con ella, primero con ella, la aceptación emocional. ¿Cuál crees tú que de repente son esos valores o cualidades que te enamoraron de tu esposo? Él es muy limpio, él es muy ordenado, él me sabe cuidar. Bien. ¿Cómo te visualizarías tú si de repente estuvieras con una pareja que sería todo lo contrario? Bien, pues no lo soportaría porque a mí también me gusta limpiar, pero de pronto yo tengo mis horarios estables y tiendo a limpiar los fines de semana. Entonces, ¿qué hacemos acá? Aceptación. ¿Y cómo se va a trabajar la aceptación? Volvemos al módulo anterior, mediante los 7 pilares para poder lograr la flexibilidad psicológica. Bien. Luego de esta aceptación, ¿qué cambios vamos a hacer conductuales? Vamos a suponer que acá, en cambio conductual, nosotros ya lo fusionamos y trabajamos terapia de pareja porque ambos ya aceptaron, ¿bien? Ya aceptaron los errores. Ahora yo trabajo cambio conductual a través de los horarios y a través de registros conductuales. Vamos a suponer lunes, martes y miércoles limpias tú la casa. Jueves, viernes, sábado limpias tú la casa. Ese es por un lado. Pero si nosotros trabajamos ese lado, le estamos dando más preferencia al cónyuge. Bien, la idea es que la activación conductual sea recíproco. Vamos a darle otra opción. ¿Cuál sería la otra opción? Sábado limpias tú, domingo limpio yo. Lunes a viernes hacemos tareas pequeñas con la finalidad de pronto de poder, qué sé yo, evitar la carga del fin de semana. De repente lavar los platos, planchar en este caso la ropa, porque quizá me he dado cuenta que eso no lo hacía anteriormente. ¿Qué aplicamos? Terapia conductual de pareja integrativa. Colegas, ejemplos. ¿Cómo aplicarían la terapia conductual en cualquier caso de acuerdo a su experiencia profesional? Quiero que quede claro esta terapia conductual de pareja integrativa. ¿Me levantan la manito, por favor? Profesor, sí, ¿cómo trabajarías, colega, la terapia conductual de pareja integrativa? En cualquier caso, de acuerdo a tu experiencia profesional. Hay que tener en cuenta que es la fusión entre aceptación y cambio conductual. A ver, Alejandro. Profesor, podría ser en el caso, cuando las dos personas, los dos integrantes de la pareja tienen intereses diferentes, por ejemplo, ¿no? El esposo le gusta practicar alguna actividad deportiva en X día de la semana, sin embargo,
a la esposa le gustaría que así como invierte ese tiempo en jugar fútbol, por ejemplo, también invierta un día a la semana para que los dos puedan salir juntos, ¿no? Entonces, salir juntos en la noche, por ejemplo, ¿no? A un lugar de vida nocturna, ¿no? Cosa que a él no le gusta tampoco del todo, ¿no? Entonces, podría establecerse un acuerdo entre que se den estas dos cosas, que cada uno se comprometa a poder tolerar, digamos, esa situación, es decir, que él se vaya a jugar fútbol X día de la semana, pero también se dé las salidas nocturnas que a la esposa le gustan. ¿Podría ser ese un ejemplo? Claro que sí, siempre y cuando de repente ella acepte que él cada vez que se va a jugar fútbol va a terminar en una pichanga y va a haber licor. Bien, porque justamente Claro. ese es un gran problema hoy en día que de pronto es un factor, claro está, que conlleva al tema de la infidelidad de la cónyuge. Y eso Sí, está científicamente comprobado. Entonces, si es que ella acepta, bacán, nosotros nos vamos a cambio conductual, pero si ella no acepta, entonces tenemos que buscar otro enfoque para que justamente la intervención sea efectiva. Bien, ajá, gracias. muy bien, excelente. Martín, ¿está apagado tu audio, Martín? ¿No se te escucha? Parece que tenemos problemas. No, no se te escucha. En todo caso, se escucha entrecortado, colega. En todo caso, escríbelo por chat. ¿Bien? Se escucha entrecortado. Escríbelo por chat. Mejor. Tengo problemas con mi audio, ¿cómo se te escucha? No se te escucha, escríbelo por chat. ¿Bien? Por chat le escribes. Muy bien, colegas. Entonces, quedó claro, terapia conductual de pareja e integrativa. Bien. Ahora, la terapia centrada en las emociones también es otro enfoque, correcto, que justamente se inclina al tema de la evidencia. Acá, en la terapia centrada en las emociones, se va a fusionar el psicoanálisis, bien, así como también se va a fusionar la TCC. ¿Por qué psicoanálisis? Porque hay que tener en cuenta que se habla de la teoría del apego. Bien, y acá la teoría del apego manifiesta que justamente si es que la niña ha tenido carencias afectivas, hoy en día va a tener un vínculo emocional bastante catastrófico y bastante duro. Bien, entonces, ¿cómo nosotros podemos trabajar la teoría centrada en las emociones? Primero, a través de psicoeducación. Bien, esa psicoeducación ¿sí? va a consistir en poder explicarle acerca de una terapia psicoanalítica y cómo influyó lo que viene a ser la violencia doméstica, familiar, cuando ella era pequeña, hasta la actualidad. Vamos a suponer que de repente ella, cuando era niña, el papá le criticaba, bien, y le criticaba por su cuerpo, ¿correcto? Porque de repente ella a los 5 años era bien gordita la niña. Ahora está teniendo problemas con su esposo en la intimidad, bien, porque justamente cada vez que van a hacer el amor, ella no se quiere sacar la ropa. Llevan 4 años haciendo el amor, pero ella lo hace con ropa. Y eso a él le disgusta. ¿Cuál es la conducta que justamente hace él? Conducta de escape. Va al prostíbulo, bien, y encuentra lo que justamente no encontró en la pareja. Acá, la teoría centrada en las emociones, viene la otra parte. Primero, psicoeducación, y la segunda, explicar los ciclos negativos. Ataque, retirada. Crítica y defensa. Ataque, que el cónyuge busca hacer el amor sin ropa. Retirada, al ver justamente que la cónyuge se opone, él se inclina al mundo social y a la vida nocturna. Ataque y retirada. Crítica, tú no me valoras, no me entiendes. Para ti todo es ser sexo. Defensa, soy un hombre, soy un varón, tengo ganas, quiero desestresarme. Defensa. Todo ello se va a convertir de pronto en poder complementar los 4 jinetes del apocalipsis. Otro ejemplo, pasar de nunca estás para mí a te necesito cerca cuando me siento inseguro. Mayormente la terapia centrada en las emociones, estimados colegas, como yo le vuelvo a comentar, se centra ya para poder resumir y vayamos a los ejemplos, full psicoanálisis, explicación a través de psicoeducación y explicación a través de los ciclos negativos. Mayormente son problemas acá en la intimidad. Bien, quienes habla básicamente han tenido la experiencia de poder trabajar con personas, correcto, con parejas que no se entienden en la intimidad. Al momento de que ustedes aplican ello, se dan cuenta que en la infancia ella o él han tenido traumas, según el psicoanálisis, pero según la TCC se basa y se trabaja a través de creencias centrales. Bien, ejemplos de terapia centrada en las emociones. Ahora sí quiero escucharles. Alejandro. Perdón, profesor, justo antes que ustedes nos den ejemplo, yo quería preguntarle si esta teoría del apego funcionaría en casos, por ejemplo, en el que uno de los cónyuges haya sufrido abandono emocional, físico, económico por parte de los padres y eso esté repercutiendo en la vida de pareja. Sí, bastante. ¿Por qué motivo? Porque vamos a suponer él de pronto cuando tenía 3 años de edad, su mamá lo abandonó. Bien, la mamá lo abandonó porque se fue con otro hombre y de repente la mamá supuestamente responsable le encargó a la abuela. La abuela en este caso asumió el valor de apoderada y lo crió a este niño hasta la edad de 8 o 9 años. Ahora él, correcto, es una persona sumisa, perfil bajo y que de alguna u otra manera se deja pegar por la mujer. ¿Cómo fortalece de repente, vamos a suponer, cómo fortalece la parte social que de repente él realiza una conducta de lucha inclinándose al trago? ¿Y por qué se inclina al trago? Porque la fase social de sus amigos, correcto, hay que tener en cuenta que alimentan esa conducta de lucha. Sus amigos a través del lenguaje, correcto, distorsionan su pensamiento. Lo típico a nivel justamente de la cognición, que de repente él es un pisado, que de repente él se deja mandonear con la mujer, que de repente él no puede seguir en esa relación, porque de pronto el amor no es golpe, sino que el amor debe ser tranquilidad y paz, y a través de esa manifestación se comienza a deteriorar la parte cognitiva. Eso es en cuanto a la teoría de apego. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a explicarlo? A través del vínculo emocional. Ataque y retirada.
ataque, vamos a suponer que ella, correcto, cuando él saque el diario, el fin de mes, ella tiende a quitarlo todo. Bien, lo quita todo el mínimo, los 1.200, 1.400 que él gana, y le estoy hablando de un caso real. Retirada, él no dice absolutamente nada y añade una comunicación pasiva. Bien, él se quiere comprar un pantalón, porque justamente el fin de semana es el cumpleaños de su mejor amigo, pero no tiene dinero. Bien, él quiere pedirle a su mujer, pero invade pensamientos. ¿Y qué son los pensamientos? Son los pensamientos a nivel de distorsión cognitiva, de lectura de mente. Bien, ahora, ¿cómo explicamos la crítica y la defensa? La crítica es que él acude a casa ebrio. Bien, cuando él acude a casa ebrio es violento, ¿correcto? Él de pronto, qué sé yo, violentó físicamente y psicológicamente a su mujer por la paz social. Ahora, la defensa es que de repente ella pone una denuncia, lamentablemente. Bien, entonces toda esta explicación se puede realizar a través de psicoeducación aplicando la terapia centrada en las emociones. Bien, es válido tu ejemplo, Alejandro. ¿Te entendió? Gracias, profesor. Sí, sí. Entonces la teoría del apego, digamos, está más dirigida a los traumas que se pueden haber generado en la infancia temprana, dependiendo de la relación que estableció una persona con las figuras paternas. Claro, ¿Es porque se habla correcto? de apego seguro y apego inseguro. Bien, Ajá. el apego Ok. inseguro es justamente lo que conlleva poder fortalecer el vínculo emocional negativo. Y el apego seguro hay que tener en cuenta que de repente la pareja aparentemente va a tener estabilidad emocional en casa. Bien, es una teoría que también parte del enfoque psicoanalítico. Ujú. Gracias, profesor. Muy bien. Muchas gracias, Martín. Acá ya voy a leer tu ejemplo. Ya, no te preocupes, Richard. Perfecto, entiendo. Bien, entonces, como ya quedó claro estas dos teorías, vamos con los ejemplos, ahora sí. Bien. ¿Qué vamos a hacer, colegas? A ver, estamos 9 conectados. Bien, 9 conectados. Bien, acá tenemos 3 escenarios. El primer escenario, nunca haces nada bien. Laura llega a casa del trabajo, perdón, llega tarde a casa del trabajo y encuentra que Pedro no ha lavado los platos. Ella dice en tono molesto, eres un flojo, nunca haces nada bien en esta casa. Pedro responde, si tú ni siquiera sabes todo lo que yo hago, siempre estás quejándote, luego se va al cuarto y cierra la puerta. Escenario 2, silencio helado. Durante la cena, Ana menciona que le gustaría que su esposo Javier pase más tiempo con ellos los fines de semana. Javier, con expresión molesta, guarda silencio y no responde. Más tarde se encierra en el cuarto a ver su celular sin decir una palabra. Finalmente, el escenario 3. Siempre lo mismo. Marcos le dice a Julia, ¿sí?, que está cansado de que ella le controle su celular. Julia responde, porque si no lo hiciera, seguro estarías hablando con otra. Nunca cambias, eres igualito a tu padre. Marcos se levanta, grita, esto es insoportable y sale de la casa dando un portazo. Yo les voy a mandar a salas de grupos, estimados colegas reducidos, ¿sí?, de 3 integrantes como mínimo. Uno de los integrantes va a ser de pronto el cónyuge, ¿sí?, otro de los integrantes la cónyuge y el tercer integrante el psicoterapeuta. Ustedes van a de pronto escenificar, ¿sí?, estos casos con la finalidad de que el psicoterapeuta realice la psicoeducación referente a los 4 jinetes del apocalipsis referente a la problemática. Bien, lo que yo quiero que se visualice es la intervención propiamente dicha psicoterapéutica por parte del psicoterapia, haciéndole saber a los participantes cuáles son esos 4 jinetes del apocalipsis, acuerdo al tema de la problemática que están presentando. Bien, escenario 1, escenario 2 y escenario 3. ¿Se entendió, colegas? Sí, profesor. Ya está, muy bien. A ver, voy a mandarles a sala, ¿bien? A ver, tenemos... Excelente, tenemos... Exacto, sala 1, sala 2 y sala 3, ¿bien? Sala 1, en este caso, caso 1, sala 2, caso 2 y sala 3, caso 3. Por favor, no se me retiren, ¿sí? Listo. Profesor, disculpe. ¿Sí? Lo que pasa, ahora no estoy en mi casa, yo estoy en la calle ahorita. Entonces no voy a poder trabajar con los chicos. Ya. En todo caso, simplemente das tu opinión nada más y de repente podemos trabajarlo de manera individualizada. Solamente el cónyuge y el psicoterapeuta, porque sería de 2 integrantes. Pero sí me gustaría que de repente des tu aporte al grupo. ¿Bien? Sí, profesor, que recién entro, disculpe, me he demorado. Pero bueno, ahí algo opinaré. Ya, no te preocupes. ¿Se unen, por favor, colegas? Ya, ya, ok. Muy bien. Sí, Ya, no hay ningún problema. La sala 1, por favor. Ya está, muy bien. Tenemos unos 15 minutos, ¿bien? profesor, yo sigo acá con usted. ¿No te ha llegado la notificación? Digo, anteriormente cuando el compañero estaba hablando, porque también iba a compartirle que estaba en la calle. Ya, te voy a, en todo caso a designar a una sala, ¿bien? Para que trabajes con tus compañeros. Ya. A ver, confírmame si te llegó.
gustaría pedirles si pueden trabajar juntamente en ponerse de acuerdo en cómo solucionar esta situación que es común en una pareja y que lo podrían enfrentar de distinta manera. Yo les recomendaría que cada uno de ustedes tomara una acción diferente, empezando por ti, Laura, que veas la situación de Pedro desde lo que se necesita solucionar y tratar de explicar cuánto te ayudaría a ti, que llegas cansada, que llegas exhausta, y cuánto te ayudaría a tu persona, que él de manera voluntaria, espontánea y cariñosa te apoyara en solucionar el problema del lavado de los platos. Pero lo podrías pedir de diferente manera, no diciéndole y atacando su carácter y su persona, diciéndole que es un flojo o que no hace nada bien, sino al contrario, pidiéndole que él tiene la capacidad para hacerlo y que te sentirías muy contenta y agradecida que Pedro te ayudara en los platos. Por otro lado, Pedro, hay un acto que lo describe el autor de los 5 lenguajes del amor, que se llaman actos de servicio. El cariño y el amor que le tienes a tu esposa lo podrías expresar a través de este acto de servicio, apoyándolo con el lavado de los platos. Si logran hacer un acuerdo, al final podrían inclusive terminar viendo algún programa de agrado de ustedes, charlando un rato juntos, o inclusive poder comer algún chocolate juntos, algún helado, después de terminar y de encontrarse para la siguiente sesión, la oportunidad de ahondar en esto, y por lo pronto eso sería la orientación que estaremos dándoles a ustedes en estos momentos. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Pondremos en práctica lo que nos ha dicho. Bien, bien al grupo sala número 1, muchísimas gracias. A ver, lo que acabamos de visualizar viene a ser justamente el tema de cómo a través de esa crítica se iba complementando, claro está, el tema de la conducta defensiva por parte del cónyuge. Y cómo de alguna u otra manera, mediante esa psicoeducación, el psicoterapeuta también detalló lo que viene a ser la fusión de la activación conductual. Sin embargo, para que se pueda ejecutar esta activación conductual no hay que olvidar, así en grandes rasgos, poder trabajar el tema de la aceptación. Porque si nosotros nos vamos a la activación conductual sin trabajar la aceptación, como psicoeducación, claro está, porque lo ideal hubiese sido de repente que nosotros abordemos y empapemos al paciente acerca de qué beneficios de pronto podría evidenciar si es que justamente la cónyuge acepta, ¿sí? Acepta justamente a su pareja con todas esas debilidades que le está presentando. Si bien es cierto, el problema es, acá lo tengo el caso, es porque Pedro no ha lavado los platos. No, entonces, antes de poder de repente aplicar el tema de la aceptación emocional, es muy indispensable de repente ir al origen. ¿Cuál es el motivo por el cual Pedro de repente no lava los platos? Y de repente, si es que nosotros vamos a complementar ese origen, es ir al análisis funcional de conducta. Vamos a suponer que él no lava los platos porque hay un estímulo o una situación, y la situación es el deporte, se me ocurre. La situación es el deporte, donde básicamente él, como una conducta que realiza, es una conducta de felicidad. Y es una conducta positiva para él, pero para la cónyuge no es positiva. Por ende, es que a raíz de ese análisis funcional nace el tema de la crítica. Ahora, ¿cómo se puede de repente trabajar el tema ahí de la aceptación emocional? Que de repente se pueda ver cuáles son esas debilidades o cualidades que justamente le caracteriza a Pedro. Vamos a suponer una pregunta para poder trabajar aceptación emocional. ¿Cuál fue la característica principal que hizo que te enamorara de Pedro en el primer año de relación? Lo que pasa es que la característica principal es que él, bueno, era el amante de fútbol. Y yo lo conocí a él por un campeonato de fútbol, ¿no? Entonces, a partir de allí, nosotros tenemos una alta gama de información para que podamos trabajar el tema de la aceptación. Bien, enseñándole, claro está, el tema de la deducción cognitiva a la cónyuge para que la cónyuge de repente pueda, qué sé yo, darse ese espacio apropiado y cada vez que viene el pensamiento, de repente perder ese pensamiento validez. Pero para ello necesitamos, claro está, una terapia individual y luego una terapia, de repente, grupal. En la terapia grupal nosotros ya vamos con el tema ya de la activación conductual, como comer helado, poder salir juntos, de repente realizar acuerdos y que queden registrados en el tema de registro de conductas, un paseo los fines de semana, etc. Y con esto quiero terminar. Siempre, primero, yo voy a convertirme en un facilitador. ¿En un facilitador en qué sentido? En darle a conocer de qué se trata el tema de la crítica, darle a conocer de qué se trata el desprecio, de qué se trata la conducta evasiva y así sucesivamente a través de ejemplos. Ya cuando ellos comprenden, recién allí, de repente yo lo encajo acorde a su necesidad que ellos están presentando. Bien, una vez más, muchísimas gracias, estimados colegas. Vamos con el escenario 2. Silencio helado. Liz, Rodríguez y Sara. Buenas noches, profesor. No sé si mis compañeros están. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches. A ver, demos inicio, colegas. Segundo escenario. Con toda esa recomendación que acabo de dar al grupo número 1 hay que aplicarla. ¿Bien? Doctora, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. Hola, ahora sí. Doctora, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, como le comentaba hace un momento, como le comentaba en la sesión pasada, estamos así como con ciertas dificultades con mi esposo, porque le comento, el fin de semana, por ejemplo, la pasé fatal. Mi esposo pues, sentía yo como que no quería pasar tiempo conmigo. A mí me encantaría pues pasar más tiempo, compartir, ¿no? Usted sabe, o de repente salir ambos. Hay niños, pero también pues antes salíamos, a pesar de que había niños, pero últimamente ya no. Y no sé, yo sentía como que su rostro cambió y
y no sé, es como que se metió a su cuarto y no sé qué pasó. No sé qué dirá él ahora que lo menciona. Javier. Hola, doctora. Hola, ¿qué tal, Javier? Bueno, me siento, bueno, en ese tiempo me he sentido un poco, si me preguntan cómo me he sentido un poco atacado. Tal vez cuando siento que de repente me está pidiendo que pase más tiempo con ella, en la forma como me lo está pidiendo, siento como que un poco de que me está atacando. Como si lo quisiera no es suficiente, ¿no? Y por eso es que me intento encerrar. No quiero hablar. Ya. Por A no ver. hablar. Ok, está bien, entiendo. Bien, chicos, miren, evitar hablar de un problema, o mejor dicho, cuando evadimos constantemente los temas, no se resuelven y se acumula resentimiento que pueden estar generando en esta situación, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto puede provocar que durante el tiempo las pequeñas diferencias se conviertan en grandes conflictos, ¿ya? Es decir, la evasión puede sentirse como, entre comillas, como una salida momentánea, pero en realidad es una forma de posponer el problema, ¿sí? Entonces, yo sugiero, y lo más saludable, no es discutir de inmediato, ¿no? Yo sé que has tratado de una manera, ¿no? Tú, Javier, de evitar eso, ¿no? Crear un conflicto, pero en realidad... para ellos, si ya anteriormente ustedes han acordado que pues tenían que tener esta salida o darse este tiempo, tenemos que ser comprensivos en esa parte, ¿no? Tal vez, no sé si anteriormente has estado molesto por alguna situación. Javier. Y bueno, sí, me molesta a veces que de repente me estén criticando, ¿no? De repente las formas como hago yo las cosas. Entonces, para evitar de repente alguna situación de pelea, ¿no? Discusión, pues, prefiero callarme, ¿no? Y no decir nada. Ok. Bueno, como le estaba mencionando, lo más saludable no es discutir en el momento. Lo ideal es poder acordar un momento para luego hablar, ¿ya? Porque esto va a permitir a que cada uno se calme y pueda más adelante expresarse con más claridad y sobre todo el respeto, ¿ya? Para eso es importante y es bueno que lo hayas reconocido, Javier, ¿no? El hecho de que has estado, como mencionas, has estado sintiéndote enojado, ¿no? Pero es importante también hacer este stop y luego retomar la conversación. No dejar que el tiempo pase porque esto se puede enfriar más. ¿Ya? Luego sería bueno, en este caso, en este tiempo puedan ambos reflexionar y luego ustedes, bueno, en este caso, ser conscientes de cada uno de sus actos y tomar, pues, en este caso, el primer paso para poder conversar y resolver, en este caso, el malentendido, podríamos decirlo así, ¿ya? Siempre es importante reconocer la emoción. En este caso tú ya lo has hecho, Javier, pero es importante expresarlo, ¿ya? Comunicar también la necesidad de esta pausa, ¿no? Como por ejemplo, prefiero que lo conversemos más tarde cuando estemos más tranquilos, ¿no? Pudieses haberlo dicho de esa manera, en vez de callar, ¿no? Y luego, pues, también después, al momento de retomarlo, ¿no? La pregunta es, ¿te parece si lo hablamos, ¿no? O en este caso lo hablamos después de unos 5 minutos, 10 minutos, ¿no? Y retomar la conversación. Es alguna sugerencia que les doy, ¿no? Para evitar que la relación se pueda enfriar, porque esto poco a poco va a hacer que la relación se enfríe, ¿ya? Entonces, es importante normalizar la necesidad de pausas, ¿sí? No es debilidad, es autocontrol, ¿ya? Es algo que quiero que consideren también. Entonces, ya de aquí estaríamos conversando la siguiente sesión y ustedes lo puedan tener en cuenta y ponerlo en práctica. Eso sería todo, profesor. Muy bien, colega. Muchísimas gracias por su intervención. A ver, para poder dar la retroalimentación, claro está, si bien es cierto, lo que acá se va a evidenciar es este ciclo coercitivo, ¿no? Pero en el ámbito de la pareja. Este ciclo coercitivo, si bien es cierto, también se va a complementar con el tema de los 4 jinetes del apocalipsis. ¿Por qué motivo? Porque hay una crítica y un desprecio y hay una actitud defensiva, sobre todo por parte del cónyuge. Ahora, como la intensidad es muy fuerte, sobre todo por parte de la cónyuge, ¿cómo nosotros podemos trabajar también el tema de las tareas para poder lograr estabilidad relacional? Bien, el tema de las tareas para poder lograr dicha estabilidad relacional, de repente podríamos trabajar en cómo podemos reparar ese daño. Para poder reparar ese daño, bien lo podemos hacer en sesión o bien lo podemos hacer de repente en casa, pero ya es trabajo de los cónyuges. Vamos a suponer de que de repente primero el cónyuge es consciente que de alguna u otra manera esa conducta defensiva o conducta justamente de evitación, que es encerrarse al cuarto, no ayuda a desaparecer el problema. Entonces, ¿cómo sería allí el tema, por ejemplo, de poder reparar ese daño? Vamos a suponer, reparar ese daño sería que él exponga el tema de su temor y pueda tomar la iniciativa de poder solicitarle una cita a la cónyuge para que básicamente, vamos a suponer, el fin de semana puedan conversar referente a este tema. ¿Por qué motivo les digo eso? Porque eso de repente también complementa el tema del acompañamiento psicológico. Como acabo de manifestar, el tema justamente de poder trabajar la estabilidad relacional se trabaja mayormente en el acompañamiento psicológico. ¿Por qué? Porque la pareja debe tener una base. Bien, de acuerdo a esa base, la pareja ya está disponible para poder entrar a una terapia propiamente dicha. De acuerdo a todas las técnicas integrativas, lo relacionado a la terapia cognitivo-conductual, lo relacionado justamente al tema del psicoanálisis, de repente, qué sé yo, el tema de la aceptación en sí. Lo ideal, de repente, hubiese sido allí para poder complementar y un poco ya con esto finalizo y pasamos al último grupo, de repente poder hablarle un poco acerca de la desesperanza creativa. Bien, ¿y por qué de la desesperanza creativa? ¿Por qué motivo? Porque hay que tener en cuenta que posiblemente la cónyuge lo ha conocido así a su esposo. Bien, lo ha conocido de repente perfil bajo, sumiso, de repente que no toma la iniciativa y la que toma justamente la rienda de la casa es ella. Ahora, ¿cómo nosotros podemos trabajar ahí la desesperanza creativa? ¿Qué acciones hasta la actualidad o de repente antes de cuántos años de matrimonio tienen ustedes? Bueno, tenemos 13 años recién, doctor. En esos 13 años, ¿qué acciones has estado realizando tú para poder de repente ayudar a tu esposo a que pueda cambiar estos hábitos?
Bien, bueno, he estado realizando de todo, pero veo que no hay solución, yo ya no sé qué hacer, doctor. Entonces, como la respuesta es de pronto una emoción que inclina a una angustia por parte de la cónyuge, agregamos desesperanza creativa. ¿Cuál sería la desesperanza creativa? A través de repente de una metáfora de las arenas movedizas, se me ocurre. Le narro la metáfora de las arenas movedizas y la pareja, sobre todo la cónyuge, correcto, entra en un conflicto cognitivo. Gracias a ese conflicto cognitivo, agregan allí la terapia ya de conductual integrativa. ¿Qué es la terapia conductual integrativa? Acepta las cualidades o debilidades que él tiene y comienzan a diseñar la activación conductual en pareja. Salida, cine, el fin de semana, de repente un fin de semana con los amigos, el otro fin de semana, de repente ya en pareja, al cine, a la playa, etc. En conclusión, es bastante complejo. Bien, trabajar con parejas es muy complejo, pero la idea es que nosotros podamos tener, estimados colegas, diferentes herramientas. Particularmente a mí, lo que me funciona son las terapias de tercera generación. ¿Por qué? Porque justamente tú ayudas al paciente para que pueda aceptar. Bien, ¿por qué? Porque ella, al momento de decir sí, cuando justamente él le pidió que sea su enamorada, ella ya sabía su pasado. Ella ya sabía que él de repente siempre se quedaba callado. ¿Y por qué ahora de repente eso le molesta? Salvo que justamente de acuerdo a esa actitud defensiva esté repercutiendo, vamos a suponer, en la crianza de los hijos. Porque uno de los hijos de repente, qué sé yo, está en la adolescencia, está con el enamorado y está descuidando y él no dice nada. Cuando hay estos casos, quizás la terapia de aceptación y compromiso como que no puede ser tan contraproducente, producente en ese momento, pero sí de repente podemos trabajar cuando es algo racional netamente, ¿correcto? Por eso es que justamente las parejas hoy en día se inclinan, ¿sí? En poder de repente evidenciar una tasa alta de divorcio porque no aceptan de pronto el tema del historial por parte del cónyuge, ¿bien? Entonces ahí justamente ya se tendría que abordar un poco acerca de la teoría del apego referente a este enfoque psicoanalítico, ¿bien? Una vez más, muchísimas gracias al grupo. ¿Quedó claro, grupo 2? Sí, profesor, gracias. Sí, profesor, gracias. Muy bien, excelente. Ahora sí, nos vamos al último grupo, el escenario número 3. Siempre lo mismo. Sí, profesor, quería comentarle, lo que pasa es que hemos tenido un inconveniente en nuestro grupo y mis dos compañeras han ingresado justo cuando se nos puso en los grupos. Sí, la verdad, profesor. Y otra compañera ingresó casi al final, entonces entre Ya. explicarle, identificar los contenidos, ¿no? Explicar la dinámica, prácticamente se nos ha ido tiempo, pero quería preguntarle si era posible comentar las anotaciones que hemos hecho sobre el caso, en todo caso, en vez de recrearlo. Ya, no hay problema, sí, así lo vamos analizando Sí. punto por punto, ¿bien? Sí. Listo, Listo. muy bien. Entonces, el caso que nos tocó fue el número 3, se llama Siempre es lo mismo. Entonces, rápido me gustaría leerlo. Dice, Marcos le dice a Julia que está cansado de que ella le controle el celular. Julia responde, porque si no lo hiciera, seguro estarías hablando con otra. Nunca cambias, eres igualito a tu padre. Marcos se levanta y grita, esto es insoportable, y sale de la casa dando un portazo. Entonces, lo que hemos identificado aquí, por ejemplo, respecto a los 4 jinetes del apocalipsis, primero es la crítica, ¿no? Por parte de Julia, al momento que le dice que es igual a su padre respecto a la actitud de probable engaño. Y en segundo lugar, por parte de su esposo, una actitud obstruccionista, ¿no? Que es retirarse, dando un portazo cada vez aparentemente que, o en este caso que se le hace la crítica, tiene una conducta de escape. Valdría la pena también en este caso, me parece, poder ahondar un poco en... La pregunta, compañero, ¿qué elementos cognitivos? Ujú. Bueno, y la pregunta que se formula aquí al final del caso dice qué elementos cognitivos y conductuales mantienen este ciclo. Entonces, probablemente las conductas que estén actuando como reforzadores es, en primer lugar, la actitud de Marcos, ¿no? De que si dice el enunciado que él está cansado de que la esposa le controle el celular, eso significa que ocurre reiteradas veces, a lo cual él accede. Entonces, probablemente esta conducta de acceder a entregar el teléfono esté reforzando el que ese ciclo se repita. Y, por otro lado, la conducta de escape, ¿no? Cuando Marcos se retira de la situación físicamente, también sea un reforzador a que no se resuelva, no lleguen ellos a conversar y a llegar a un acuerdo respecto a esto. Entonces, probablemente estas dos variables estén funcionando como reforzadores del problema, ¿no? Ahora, sería interesante también, por ejemplo, en ese caso por parte del terapeuta, preguntarle a Julia en qué se basa para elaborar esa cognición de que ella debe revisar el teléfono para asegurarse que no le estén engañando, ¿no? Es algo que anteriormente ha hecho su esposo Marcos, es algo que ella piensa que va a suceder porque tiene una influencia del padre o es algo que ella ha visto en su propia familia. Entonces, un poquito por ahí, investigar por dónde va el origen de ese pensamiento y dependiendo del caso que sea, plantear alguna alternativa de respuesta, ¿no? Para esto. Ahora, en el caso de la conducta de escape también, o sea, preguntar respecto antes de la conducta de escape, en este caso voy a preguntarle a Marcos, ¿no? ¿Cómo es que él se siente respecto a esta conducta de control por parte de su esposa? Probablemente lo que vaya a responder él es que le genera malestar, ¿no? Entonces, si es que fuera el caso que le genera malestar, ¿qué es lo que le hace a él, aún con el malestar, entregarle el teléfono, como en otras veces ha seguido sucediendo, ¿no? Entonces, pasando a la conducta de escape, que es evitar la situación, ¿no? De salir del espacio,
plantear también alguna conducta alternativa a esto, ¿no? A esta conducta de cambio. Y me parece que el enfoque más apropiado en este caso sería la terapia centrada en emociones, ¿no? Que se basa en la teoría del apego, ¿no? Y el objetivo es fortalecer el vínculo emocional para romper con estos ciclos negativos que está ocurriendo en la dinámica entre ellos dos. Muy bien, Alejandro, muchas gracias. Miriam, ¿de repente algo que agregar? Bueno, lo que podría agregar es que también se tendría que reparar la desconfianza, porque hay una desconfianza terrible acerca de la señora, ¿no? Hacia el esposo ¿no? Y más aún parece que hay ahí modelos, ¿no? Habla del suegro, pues, ¿no? El papá igual que tu padre, que como que la señora también como que ya lo da por hecho porque dice que debe tener como que el modelo del papá que también es así, ¿no? Que infiel, parece que no. Que hay una desconfianza que se tendría que reparar eso, ¿no? Muy bien. Y es importante en ese sentido que se activar la comunicación, ¿no? Que debería haber entre ellos. Muy bien, al último grupo, muchísimas gracias y felicitaciones por su intervención. Si bien es cierto, es un caso bastante complejo porque según la TCC, de acuerdo a las técnicas de segunda generación, hablamos de una creencia central, porque básicamente la usuaria manifiesta y cataloga el nombre del suegro. Bien, entonces Alejandro acaba de manifestar un punto muy importante. ¿Cómo nosotros realizaríamos ya la intervención propiamente dicha a través de esa teoría del apego? Posiblemente a través de esa teoría del apego, este sujeto que es el cónyuge, correcto, ha pasado de pronto por algunas necesidades emocionales y justamente ha tenido algún apego inseguro. Por eso es que posiblemente hoy en día, en la actualidad, él de repente muestra ciertas conductas de lucha, como por ejemplo el tema de la infidelidad, de manera presuntiva, claro está, según un análisis presuntivo a nivel de diagnóstico situacional. Ese es por un lado. Por otro lado, hay que tener en cuenta cómo nosotros podemos trabajar esas creencias centrales. Hay que irnos también a lo que viene a ser el valor agregado de esta flecha descendente. Si es que nosotros queremos trabajar, vamos a suponer, el tema de poder experimentar estos tres tipos de pensamientos disfuncionales, desde pensamiento automático, creencias intermedias y creencias centrales. Bien, ese es por un lado. Por otro lado, ahora, ¿cómo podemos de repente trabajar con Julia? El ciclo de vida. Y el ciclo de vida o el ciclo vicioso, claro, está negativo, está dentro de esta teoría del apego. Porque ustedes hacen la teoría del apego primero por separado, ¿correcto? Luego aplican a nivel de terapia de pareja, pero ya aplicar el tema de la psicoeducación, de lo que viene a ser el vínculo emocional. Bien, el vínculo emocional donde básicamente tiene que ver con el, por ejemplo, del ataque, la retirada, la crítica y la defensa en esa situación. Ahora, vamos a suponer que de repente ustedes continúan con ese caso y quieren ya poder complementar su plan de tratamiento, también de repente podrían trabajar el hecho de poder aceptar y que ambos cónyuges puedan aceptarse. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera, ¿cuál es esa conducta que justamente está manteniendo ese problema? El tema de poder visualizar el celular, el equipo móvil. En conclusión, esa situación catastrófica que justamente evidencia la pareja se está reforzando mediante reforzadores negativos. ¿Qué es un reforzador negativo? Que cada cónyuge actúa de acuerdo a su conveniencia y acorde a poder eliminar su desconfianza y poder eliminar su dolor. ¿Cuál es ese estímulo que elimina la desconfianza de Julia? Es quitarle el celular, un reforzador negativo. ¿Cuál es ese estímulo que justamente alivia el dolor al cónyuge? Es que de repente él se quede callado o de repente puede inclinarse al tema de los golpes, que justamente ahí está el cuarto jinete del apocalipsis. Entonces, hay un montón de información que tenemos que trabajar. Lo ideal es que nosotros podamos ordenarnos. Vamos ordenados aquí ahora un poquito. Análisis funcional de conducta. Bien, en ese análisis funcional de conducta yo me voy a centrar muchísimo. ¿Por qué? Porque primero yo lo voy a trabajar por separado y voy a trabajar el último o la última casilla que tiene que ver con reforzadores negativos, ambos o separados. Inclusive me puedo tomar hasta 4 o 5 sesiones trabajando solamente la identificación de reforzadores negativos. Ya cuando ellos han detectado sus reforzadores negativos, incluso vamos a suponer una tarea para casa que escriban sus reforzadores negativos y que lo tengan pegado en su recámara, ¿correcto? Pasamos de repente a lo que viene a ser creencias centrales. Bien, esas creencias centrales, colegas, es muy independiente al tema del psicoanálisis. Las creencias centrales es netamente de la TCC, bien, donde yo me voy a la infancia. Y la teoría del apego es netamente del psicoanálisis. Si es que yo trabajo ambos, no hay problema, porque ambos se complementan, bien. E indago infancia. Y los dos, vamos a suponer, por parte de él y por parte de ella. Ella porque tiene desconfianza. Y esa desconfianza, ¿de dónde viene? De la infancia. Posiblemente ella ha observado también que el papá le sacaba la vuelta a la mamá. Y ha crecido con esa creencia central. Esa creencia central de, a nivel de distorsión cognitiva, si es que nosotros queremos aumentarle, la distorsión cognitiva se llamaría el tema de la predicción al futuro. O también lectura de mente. Bien, predicción al futuro, lectura de mente. ¿Cuál es la diferencia? Lectura de mente es que yo pienso por la otra persona. Y predicción al futuro, ¿qué es lo que puede pasar a mi relación? Si es que yo permito que justamente el autor utilice el celular. Trabajo ello. Tercera parte, vamos a suponer, aceptación, quizás. ¿Por qué aceptación? Porque hay que tener en cuenta de que él es impulsivo. Él y ella son impulsivos, ¿bien? Y esa impulsividad se va a despertar cuando justamente la desesperanza creativa no se ha trabajado ahí. ¿Bien? ¿Qué es la desesperanza creativa? De repente, insistir y no tener de repente un logro apropiado en la pareja. Y luego, activación conductual. De mi parte, eso sería mi enfoque en cómo trabajaría. De repente quiero trabajar prevención de recaídas, habilidades de afrontamiento. ¿Qué son las habilidades de afrontamiento? Está de repente ya la técnica de las autoinstrucciones, está la detección del pensamiento, está de repente, qué sé yo, el tema de la distracción también de pensamiento, que hay otra técnica, etc. ¿Bien? Bien, colegas, ¿se entendió? Primero el grupo y luego damos pase a Lisbeth. Sí. Listo, muy bien. Lisbeth. Profesor, una pregunta. Cuando usted habla de 4 o 5 sesiones, esas 4 o 5 sesiones, como son casos que en realidad, como usted dice que tiene que trabajar la parte de aceptación, esas primeras 4 o 5 sesiones habla ya de la intervención, porque la parte inicial, que es un poco de conocimiento, de anamnesis, esas también son 5 veces que uno tiene que reunirse, ¿verdad? O 4, va a depender de cómo uno lo maneje, ¿verdad? Después de esas de la recabación de información y demás, es que vienen las 4 o 5 sesiones que usted añade, ¿verdad?
Claro, o Encima de sea, eso. acá va a depender de qué enfoque tú trabajes, por ejemplo, porque, por ejemplo, en mi caso, en terapia de pareja, yo no abordo mucho anamnesis, porque si yo abordo mucho anamnesis es como que salirme del enfoque de TCC. Entonces, para mí la anamnesis es el análisis funcional de conducta, listo. Y para mí la anamnesis viene a ser el tema de los antecedentes psiquiátricos a nivel de cuarta generación en la familia. Nada más, con eso yo lo hago en una sola sesión. La tercera, cuarta, quinta, yo trabajo análisis funcional de conducta. El análisis funcional de conducta, correcto, hay que tener en cuenta que es antes del tratamiento. Bien, antes del tratamiento el análisis funcional de conducta. Vamos a suponer que dentro del análisis funcional de conducta se presenta un problema nuevo. Sigo trabajando análisis funcional de conducta. El paciente es adherente al tratamiento, ahora yo aplico mi tratamiento con las técnicas que hace poco acabo de mencionar. Bien, Ya, ¿quedó profesor. claro, Lisbeth? Sí, profesor, una pregunta. En el caso del autorregistro, un poquito saliendo del tema para un poquito refrescar. ¿El autorregistro básicamente se trabaja en los temas que tienen que ver con ansiedad, depresión, estrés? ¿O el autorregistro también puede trabajarse con otro tipo de emociones, que es la tristeza, la decepción? No, para todo. El autorregistro se trabaja para todo, porque hay que tener en cuenta que el autorregistro también trabaja reforzadores negativos. Bien, reforzadores negativos, situación, pensamiento, emoción, conducta y conducta alternativa. ¿Cuál es la conducta alternativa? Escape, evitación, lucha y huida. Bien, Ah, ya, profesor, muchísimas gracias. muy bien, muy bien. A ver, vamos con Richard. Ya vamos terminando. Sí, profesor, una consulta. Se podría que podamos, junto con con la pareja, detectar, así como detectamos en lo individual, detectamos una creencia central, así también como pareja, ¿cuál es el problema central? O sea, porque a veces vienen con una queja, pero solo es como el síntoma, ¿no? Y en el tema de ahí habría que dedicarnos a identificar cuál es en verdad el tema un poco de la crisis que están llevando. Y para eso detectar, no sé si como pareja una creencia central, ¿así algo parecido o no? Sí, lo que pasa que, estimado Richard, que primero se trabaja la terapia individual. Bien, en base a esa terapia individual tú vas a centrarte en poder detectar cuál es ese origen, cuál es ese problema y cómo ese problema repercute ya a nivel de pareja, a nivel conyugal. O sea, no se trata de poder encontrar la causa de ambos, no, sino que primero se trabaja por separado. Primero en la primera sesión tú lo recibes a los dos, bien, y en este caso tú de repente te empapas de full problemas por parte de ambas manifestaciones. Luego, para la segunda sesión tú los separas y comienzas a trabajar por separados el tema de poder detectar cuál es el origen, como en este caso tú le estás solicitando. Cuando tú tienes ese origen, tú ya lo agrupas a ambos cónyuges para poder trabajar el cierre, que es la activación conductual. Bien, lo más recomendable acá, y justamente esto me está funcionando muy bien, es que de manera individual, por separado, se trabaje con un psicoterapeuta. Y para poder trabajar de manera grupal, se trabaje con otro psicoterapeuta. Bien, eso es en mi caso. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que el mismo psicoterapeuta trabaje de pronto individual y grupal. Posiblemente vamos a suponer que la pareja, uno de los cónyuges, pueda tener este pensamiento a nivel de predicción a futuro que yo estoy más a favor de ella o de él, y no vamos a tener una alianza psicoterapéutica bastante estable. Entonces, todas esas cositas también a nivel de protocolos, también se tiene que entrar allí, en terapia de pareja. Bien. O sea que no es recomendable que la psicoterapeuta que trata de manera individual lo haga de manera ya de pareja. No, de acuerdo a la experiencia, no. Bien. Listo, entonces, bueno, nos hemos quedado allí, estimados colegas. Muchísimas gracias nuevamente a todos a los que se han conectado. Con esto nosotros ya estamos cumpliendo el tema de la recuperación de clase. Felicito a todos los grupos de trabajo, estamos yendo muy bien. Y nos vemos este miércoles en horario regular para poder trabajar el tema de la evaluación y diagnóstico en la terapia de pareja. Cuídense mucho. Feliz noche para todos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, profesor. Gracias. Gracias, profesor. Buenas noches a todos. Gracias, buenas noches.